Podcast saludable de Girón Social, capítulo número 100. Aquí estamos, de verdad, es un placer enorme saludarlos y darle la bienvenida a este espacio del programa Girón Social. Hay 3 motivos, Dianita, por los cuales podemos hacer esta iniciativa. El primero es por la voluntad de Dios. El segundo, por la gran producción de Mauricio Torres, el gran Mao Torres. Y el tercero, porque tenemos invitadas como usted que muy amablemente nos acompañan y nos van a dar tema suficiente del cual hablar. Sobre todo, tema profesional y pautas que son realmente importantes en nuestra sociedad. Aquí arranca el podcast saludable. Quien les habla, este servidor César Vecino, a quien le encanta hacer este tipo de periodismo. Bienvenidos. Bienvenidos al podcast saludable. En este 7º capítulo, Mao, complementaremos el tema de la crianza con amor, aprender a educar en positivo y con respeto a nuestros hijos. Hay tanta tela por cortar que nos da para un podcast más. Este es el tema del día en el podcast saludable. Perfecto, nuevamente está con nosotros Diana Parada, coordinadora del Servicio Psicosocial de Girón Social. Dianita, bienvenida nuevamente, ¿cómo está? Hola César, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un saludo muy especial a ti y a todos nuestros oyentes. Nuestro invitado del día en el podcast saludable. Bueno, perfecto. Vamos a arrancar de una vez. Ya tuvimos casi 20 minutos del primer podcast juntos. Hablamos demasiado. Realmente estuvo muy sabroso este tema porque, bueno, todos sabemos la importancia que tienen las pautas de crianza. Vamos a arrancar. La primera pregunta es, Diana, referente a un tema de la cotidianidad. ¿Qué hacer cuando se pierde la autoridad respecto a cualquier tema que uno tiene con los hijos? A ver, voy a poner un ejemplo. Uno le dice, hijo, no salte encima del sofá. Hijo, no salte encima del sofá. Y le insiste y no le hace caso ya. Porque uno lo amenazó tal vez, o le dijo que iba a hacer tal cosa, que le iba a quitar tal otra, y nunca le cumplió. ¿Qué se hace ahí? ¿Cómo recupera uno esa autoridad? ¿O definitivamente no se puede recuperar y hay que buscar otra forma? Bueno, César, supremamente valioso tu aporte. Primero porque partimos del hecho de que por qué perdemos esa batalla en los límites, ¿cierto? Y muchas veces nos cuestionamos, nos acompaña nuestra amiga la frustración por lo que acabas de decir, le digo y no obedece, entonces caigo en el grito o de pronto en el golpe. Y nos debemos preguntar por qué tenemos tanto miedo a los límites. Venimos de una transición entre una crianza muy autoritaria y caímos en una crianza muy permisiva y hoy nos cuesta a muchos padres establecer límites, porque además malinterpretamos la noción de límites. Creemos que los límites deben ser muy rígidos y además deben estar acompañados de un modelo muy autoritario que en últimas, porque hemos vivido, van a generar pues condiciones en nuestros hijos no favorables o de pronto lastimarlos o agredirlos. Es por eso que a veces nos sentimos incómodos y no seguros frente a los límites, pero realmente es necesario establecer y recuperar, como tú dijiste, esa situación. Lo que pasa es que nos debemos enfrentar a situaciones o a un desafío donde tenemos que ser persistentes. Entender que los límites son necesarios, nuestros hijos necesitan de límites. Nosotros como padres debemos establecer límites. Nuestra función como padres, lo reitero, no es ser amigo de nuestros hijos. Y eso no me implica no tener una comunicación cercana a mi hijo, que mi hijo sienta confianza, pero mi función es orientarlo, formarlo y dentro de eso está establecer límites. Y claro que se puede volver o encauzar ese límite que yo he establecido con mi hijo, revisando un poco qué es lo que no me permite ser persistente. A veces en el afán de ya quiero que se calle, ya quiero que se module, entonces caigo en la trampa de ceder. O establecemos de pronto límites que no son adecuados a la edad, a las normas, o sea, a las normas sociales. Establecimos límites que son muy rígidos o nos podemos llenar con un decálogo de no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, no hagas, que lo único que nos generan es tensión y estrés en las relaciones. Amado, cuando Diana dice el tema de que a veces uno se cansa y termina accediendo, no sé si usted se acuerde o lo relacione directamente, por ejemplo, cuando uno está con los hijos en la mesa, ahora pasa mucho, ¿no? Y le ponen el celular para que él coma, mientras ve muñequitos cuando son más chiquiticos. Y como se demoran muchísimo en comer,
pues le dejan el celular ahí todo el tiempo, ¿cierto? O para que no llore, le dejan el celular. Y uno de pronto en el afán no insiste en que coman sin el celular, como le tocaba a usted y a mí, como nos tocaba a los dos, en la mesa con toda la familia, ¿cierto, Dianita? El tema de las reglas, ¿cómo se establece un modelo para imponer reglas en el hogar? ¿Hay uno ya establecido o cómo lo buscamos? ¿Cuál es el correcto? Porque sé que cuesta mucho, a veces nos da miedo entrar en el rifirrafe o en la pelea con los niños, o no queremos que de pronto atrofiarlos o de pronto lastimarlos, porque pasa ahora más en la modernidad. ¿Qué se hace en ese caso con las reglas? Bueno, César, es importante que ese límite que yo estoy estableciendo, primero yo lo valide con mi hijo. Venimos de una crianza donde nos imponían las cosas sin importar cuál era nuestra percepción. A nosotros tal vez podíamos pensar, ay, pero me parece injusto esto que me están pidiendo. Sin embargo, aún así no lo pedían. Y consideramos hoy de grandes que realmente fueron innecesarios, muchos de ellos. Otros nos formaron, claro que sí. Pero entonces es fundamental que yo establezca los límites con mi hijo. Es entender desde el respeto que mi hijo también me puede aportar en esta formación de hogar. Entonces puedo establecerlos con él. Hay límites que nos facilitan y además que son parte de la norma social o de los límites sociales. Mi hijo tiene que entender que debe salir vestido, ¿cierto? Que debe bañarse, que debe asearse. Hay límites sociales donde alzar la voz en un lugar público pues no es permitido, o en casa tampoco es permitido. Entonces esos límites sociales me pueden ayudar a incorporar límites que yo considero en mi casa deben ser adecuados. Te voy a poner un ejemplo. En casa, en mi espacio de la sala, y es que es muy habitual porque además nuestros hogares cada vez son más pequeños, entonces establezco que en la sala ni se saltan los muebles ni se corre, porque no es el espacio. ¿Qué pasa? Que cuando llega mi hijo, que está muy eufórico y muy contento y pasa y salta y de pronto yo tengo visita y se me hace más fácil modularlo, ¿con qué? Con lo que acabas de decir, váyase a ver televisión, tome el celular. Entonces yo, por salir del paso, por manejar la situación. Entonces tenemos que establecer límites que yo pueda controlar y que pueda mi hijo entenderlos también. Tenemos que adecuar nuestro tono de voz, porque no es lo mismo pedirle a mi hijo, ¿será que no? ¿Será no? Puedes hacer tal cosa, ¿cierto? Porque pasamos precisamente de eso. Oye, ¿será? Pues, porfis, ¿cierto? De una postura muy pasiva y llegamos a una postura muy agresiva. Por favor, ¿lo puedes hacer? Porfis, ¿se puedes correr? Recuerda que aquí no se salta. Y ya después terminamos, oye, aquí no se salta, ¿cierto? Porque pasamos precisamente de eso. No acordamos y tenemos miedo de manejar un tono de voz que sea firme. Cuando establecemos nuestros límites con nuestros hijos, no le estamos pidiendo el favor, no le estamos sugiriendo, le estamos ordenando. Entonces, bueno, establecer un límite que podamos cumplirlo con un tono adecuado de voz, que haya sido concertado con él, que le explique además la función de ese límite. Te tienes que bañar porque hace parte de un proceso de autocuidado. Aquí no se salta porque puedes lastimarte y es lo último que quiero, por protegerte. No sales a la calle solo porque hay una situación de riesgo que yo quiero evitarte por protegerte. Entonces es importante que establezcamos límites de acuerdo a esas condiciones. Perfecto. La orientación, Mao, precisamente la siguiente pregunta va orientada hacia allá, pero antes, en el podcast saludable, es el momento para una información de calidad. El dato del día. En la segunda versión de la Feria Empoderarte realizada el pasado fin de semana y en donde participaron cerca de 50 gironesas emprendedoras, las ventas superaron los 6 millones de pesos. El podcast saludable. Estamos de vuelta en el podcast saludable. Recuerden que las plataformas en las que se emite este espacio son Spotify y YouTube. Al igual en las redes sociales, en Facebook e Instagram, nosotros dejamos, Diana, colgado el link y la gente ingresa, le da clic ahí al link y automáticamente se van para los podcasts. Es decir, pueden arrancar a escuchar el primero, el segundo, el que quieran, o conectarse inmediatamente, con este que es el capítulo número 7. Regresamos con el tema pautas de crianza y educación con los niños. Diana, dije antes de ir con el dato del día que la pregunta iba relacionada con la orientación.
Y la pregunta es la siguiente: cuando yo regaño a mi hijo, cuando lo corrijo o cuando tomo una decisión y le quito algo, es decir, un ejemplo, hoy no va a fútbol, o hoy lo corregí porque hizo tal cosa que no estaba bien, o contestó mal, o no hizo una tarea, inmediatamente tengo que decirle el por qué. Porque pasa que, o pasaban los tiempos de antes, que simplemente lo corregían y uno decía, ¿por qué? Decisión tomada y no se pregunta por qué. Ahora lo más recomendable, o siempre lo más recomendable, es explicarles, ¿es así? Claro que sí, César, tú lo acabas de decir. Nosotros venimos de ese modelo de crianza donde nos imponían las cosas y asumíamos que algo mal habíamos hecho, por eso nos corregían. Hoy, parte de esa comunicación es darle a entender a mi hijo la importancia de los límites. Él debe entender que esa corrección, ese límite que yo estoy estableciendo, parte del amor que le tengo hacia él. Y les va a ayudar en el proceso de autoestima. Saben que hay límites, que los protege. Saben que mi papá y mi mamá están estableciendo muestras de cariño al establecer también esos límites y esas normas. Entonces es fundamental. Además que hoy, a través de esta crianza positiva o crianza amorosa, estamos partiendo y ubicando a nuestros hijos como figuras importantes en el proceso como tal, reconociendo sus derechos, sus deberes, sus valores. Entonces, es poder interactuar con mi hijo, claro, con la conciencia de que no va a tener la estructura mental para establecer una conversación y que no debo tratarlo como un pequeño ser humanito que tiene que pensar igual que lo hago yo, pero sí que pueda establecer esa comunicación directa. A veces nos volvemos muy rígidos y no abrimos esa ventana a la comunicación y que mantengamos una comunicación asertiva. Parte de esa asertividad es precisamente eso, establecer e informarle a nuestros hijos, pero no desde una postura autoritaria, sino comprensiva para que ellos así lo entiendan. Bueno, perfecto. Estamos en el capítulo número 7 con la producción del gran Mao Torres y la dirección de Edson Torres, que hoy no nos acompaña lastimosamente, pero regresa la próxima semana. Mao, vamos a hablar del ejemplo. Uno siempre dice que el ejemplo inicia en casa, que lo que hace mi papá o mi mamá lo hago yo en el colegio, en la escuela de fútbol, en la calle, con mis amigos. Y yo creo o estoy convencido que es así. De mi parte tuve un ejemplo espectacular, pero sé que todos los contextos y todas las circunstancias no son iguales, que todos vivimos situaciones diferentes y pasamos por problemas o por momentos que a veces no esperamos. Pero es así, Diana, el ejemplo es fundamental. Si yo no le doy ejemplo a mi hijo, no puedo exigirle en ciertas áreas. ¿Pasa así o no necesariamente tiene que ser de esa manera? Pasa así, César. La respuesta es sí. Encontramos una frase que además es muy común, que las palabras instruyen, pero el ejemplo arrastra. Y es verdad. ¿Por qué? Porque el método de aprendizaje de nuestros hijos es por visión. Entonces ellos están observando que mi papá, por ejemplo, me acaba de decir que dentro de la casa no se grita, pero escucha que grita, ¿cierto? Que me están imponiendo o me están enseñando valores, pero veo que mi papá o mi mamá llegan a juzgar o criticar a una persona de mi propia familia o externa, o me están instruyendo a que no debo generar bullying en mi colegio, ¿cierto? Pero vemos que mi papá o mi mamá o mi familia utilizan palabras despectivas para relacionar o para referirse a alguien. Claro que es importante. Y además, entender que el ejemplo es nuestra primera fuente de enseñanza nos ubica a nosotros como padres en la responsabilidad que tenemos. Porque no solamente es lo que yo diga, sino que lo debo asociar porque yo modulo ese comportamiento en mi hijo. Pensando de esta manera, nos alejamos un poco a eso que estamos viviendo, en el que no somos responsables y entonces exigimos de nuestros hijos un comportamiento puntual, pero nosotros no somos coherentes con ese comportamiento. Entonces es supremamente importante. El ejemplo es vital porque a través del ejemplo modulamos las conductas de nuestros hijos. No, además que hay situaciones que son muy complicadas. Le voy a poner dos ejemplos, Diana, y Mao me dice si sí o si no. Cuando uno le dice al hijo o a la hija, no diga groserías, no está bien decir groserías.
y en el momento que lo pillan a uno hablando con los amigos, o por Y ahí se bravo, le molesto. sale. Claro, o cuando le dice a uno, respete a los demás y sale uno por ahí en un trancón o se le metió una moto. Mao. Es complicado, ¿no? Hay que ser muy cauteloso, muy discreto, muy responsable, pero es difícil, Diana, ¿no? También no viene en un manual y no somos perfectos, nos vamos a equivocar, ¿no? Y un poco validar el que me pueda equivocar y decirle a mi hijo, sí, lo fallé, vida, esto no se hace, amor, esto no se hace. También me permite a mí mostrarme como un ser humano y validar a mi hijo que puede tener errores, pero que debemos reparar. Bien, perfecto. Bueno, en el podcast viene algo muy importante y es escuchar a los protagonistas principales, que son los usuarios de Girón Social. En este caso, Mauricio y Diana, vamos a escuchar a dos emprendedoras que estuvieron, Diana, en la Feria Empoderarte. Les fue supremamente bien y como dijo Mao, las ventas superaron los 6 millones de pesos en la segunda versión, algo que nos alegra enormemente porque fueron cerca de 60 mujeres, 50 mujeres mejor, que van a llevar más plática al hogar, que fortalecen su emprendimiento y que, hombre, se van con la satisfacción de estar haciendo las cosas muy bien. Ellas son Yasmín Rueda y Sandra Martínez. En el podcast saludable es tiempo de nuestros usuarios. Hola, mi nombre es Yasmín Rueda Galvis. Mi emprendimiento se llama Zafiras Íntimamente Bella y gracias a Girón Social ha sido una ventana para darme a conocer donde he podido mostrar mi emprendimiento que es en base a ropa interior, en lo cual estoy muy agradecida porque pude ver ventas, pude conocer nuevas clientas y de verdad que estoy muy agradecida con Girón Social por darme la oportunidad de participar en esta feria. Quiero darle las gracias a Girón Social por esta oportunidad donde nosotras las mujeres emprendedoras tenemos la opción de dar a conocer nuestros productos. Y también es importante porque nos brindan un apoyo económico para nosotras, para tener una entrada extra en nuestro hogar. La verdad me sentí muy cómoda y feliz y espero que esta feria vuelva a repetirse. El podcast saludable. Estamos de vuelta en el podcast saludable. Nos vamos a equivocar, es inevitable y tampoco tenemos que hacer un lío con eso, Diana. Es así. Pero nosotros también tenemos que buscar ayuda. ¿Dónde buscamos ayuda cuando realmente caemos en cuenta y decimos, no, hombre, sí necesito una ayuda, me estoy equivocando en la crianza de mi hijo? Voy a buscar a mis papás, que, bueno, en algunos casos lo hacen muy bien, en otros casos no tenemos ese ejemplo en la casa o no lo tuvimos. Pero busco a mis papás o automáticamente busco personas como usted, Diana, profesionales en el tema. ¿Qué hago? Pues César, lo acabas de mencionar, estos espacios que estamos construyendo para que las familias consulten, para que las familias cada día se estén preparando, porque realmente el reto de ser padres nos lleva a eso, a estar abiertos a la preparación, a cuestionarnos un poco lo que estamos haciendo y a pensar si lo podemos hacer de manera mejor. Claro, nuestra red primaria van a ser nuestros padres y siempre van a estar ahí en gran manera para ayudarnos, pero la orientación hoy es a que busquemos una ayuda técnica y profesional. ¿Por qué? Porque ya hemos encontrado y las referencias de investigaciones nos muestran y lo podemos ver de manera palpable que de pronto esos modelos de crianza que tuvimos anteriormente han generado cosas negativas en nuestras generaciones. Entonces es la invitación a que puedan consultar estos espacios a través de las ofertas que nosotros tenemos y abrirles también este momento a la consulta, a la orientación, a estas crianzas de pautas con amor que lo hacemos a través de Girón Social. Y la invitación también es a que perdamos el miedo porque lo hablamos la otra vez. A veces sentimos miedo que digan, este es mal papá, una mala mamá, o no están Quitarnos un haciendo poquito las las cosas bien. etiquetas que Claro. tenemos que ser padres, tenemos que ser padres de verdad, reales. Y padres reales, lo dijiste tú, nos equivocamos, podemos cometer errores, pero tenemos que estar abiertas a solucionarlos, a mejorarlos y obviamente a buscar siempre alternativas que beneficien a nuestros hijos. Bueno, perfecto. Ya vamos cerrando este 7º capítulo. Yo creo que nos quedarían para unos 3 podcasts más porque este tema es demasiado importante. Hay muchísima tela por cortar, pero nos toca cerrar hoy y vamos a volver seguramente en un futuro, Diana, para seguir hablando de las pautas de crianza y la educación
con nuestros hijos en el hogar, cómo debemos actuar y qué debemos corregir para que nuestros hijos tengan una buena y una correcta formación tanto en el hogar como en los diferentes ámbitos. Dianita, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente. ¿Cuál es la invitación para los padres que nos están escuchando, para los usuarios de Girón Social, para aquel que dijo, uy, venga, me gustó este tema bacano, me metí y realmente estoy interesado y lo necesito con urgencia, necesito mejorar la relación con mis hijos? ¿Cuál es la invitación? Bueno, César, a ti darte gracias por este espacio, a los papás recordarles que estamos comprometidos con esa transformación de los hogares, la unión y digamos que el espacio más importante que tenemos en nuestra sociedad. Invitarlos a consulta, invitarlos a que nos consulten, a que asistan a estas intervenciones que estamos brindando desde Girón Social y recordarte algunos consejos prácticos. Ten presente y tengamos presente que la palmada, el golpe y la chancleta no educan. Eso está comprobado. Que los gritos, en vez de formar, asustan o por el contrario nos pueden llevar a una situación de rebeldía. Que la comunicación debe ser principal. Debemos fomentar el tema de la comunicación con nuestros hijos, que necesitamos conocernos cuando yo de pronto no esté con la mejor actitud, cuando venga de una situación estresante y me acerque a mi hijo, sé que voy a explotar, es mejor tomarnos un tiempo, pensarlo, reflexionar, tomar aire, contar hasta 10 o hasta donde sea necesario para modular mi emoción. Y finalmente, César, creo que el consejo más especial es que no importa la edad de nuestros hijos, siempre van a necesitar una muestra de cariño y de afecto. Así que abrazar, elogiar de manera descriptiva, recordarles que nos sentimos orgullosos y que los amamos va a ser vital. Perfecto, decirles te amo todo el tiempo es algo espectacular. Sé que Mao usted lo hace, sé que Dianito usted lo hace con su mamá. Y bueno, la invitación es que lo hagamos porque una palabra, aunque no es lo más importante, porque obviamente hay que acompañarla de los hechos, sí de verdad es fundamental y a veces no sabemos el valor y lo que puede ocasionar en una persona un te amo. Ya tengo el próximo tema, que va a ser por ahí en un mes para no saturarla a usted, va a ser la educación de los hijos con padres separados. Ese es un tema espectacular. Además es fundamental porque hoy en la sociedad, lastimosamente, los matrimonios ni las uniones duran mucho tiempo. Nos vamos despidiendo, Mao. Un placer nuevamente estar con ustedes en este podcast saludable de Girón Social. Les recuerdo, estamos presentes en las plataformas de Spotify y YouTube, al igual en las redes sociales. Síganos en Facebook, Instagram, YouTube y también en TikTok. Todo el tiempo estamos publicando contenido de calidad, contenido educativo. Fue un verdadero placer y aquí estaremos nuevamente en 8 días con la producción del gran Mao Torres y la dirección de Edson Torres, quien les habló, este servidor, el periodista César Vecino. Que el Dios Todopoderoso los siga bendiciendo. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao.